Hola, muy buenas. Te damos la bienvenida nuevamente a Voces Logísticas, un espacio que ya conoces para conocer un poquito mejor a los profesionales del sector, qué les motiva, cuáles son esos retos a los que se enfrenta cada día y cómo ven desde su perspectiva el presente y el futuro de la logística. Ya sabes, conversamos principalmente sobre personas, pero también sobre procesos, logística, innovación, tecnología y muchísimo más. Yo soy Andrea de Logístico y estoy encantada de saludarte. Hoy vamos a estar conversando con Ramón García, que es director general del CEL, del Centro Español de la Logística. También es vicepresidente de CITED, vicepresidente también de la asociación EAPIME, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Europea de Logística y también de la Federación Nacional de Clústeres, y bueno, que también ejerce como docente en varias formaciones, ¿no?, a nivel de logística y transporte. Que lo primero, agradecerte por tu tiempo. Bienvenido a Voces Logísticas. Muchas gracias, Andrea, y muchas gracias por contar conmigo para este espacio tan interesante bueno, y encantado de compartir contigo experiencias, visiones, tendencias y todo lo que surja a lo largo de la entrevista. Pues nada, arrancamos rápidamente y lo primero que se me ocurre preguntarte es, Ramón, con tantas funciones que llevas a cabo, ¿cómo llevas tu día a día? ¿Cómo es, digo, por ejemplo, una semana en la vida de Ramón? Pues mira, te lo voy a resumir en una frase diferente. Todas las semanas son distintas, todos los días son distintos, es muy variado. Esto yo creo que depende también el perfil de cada persona. Hay personas que le gusta pues la estabilidad, hacer todo lo mismo en los días, todos los días lo mismo, tener un horario. Y hay personas que nos gusta, que somos creativos y lo que nos gusta es, bueno, pues de alguna forma pues tener precisamente esta variedad de temas. Y yo creo que no me puedo quejar, ¿eh? Porque tengo una disparidad de temas tremendos en los cuales, pues por todos los cargos que comentabas y luego también, pues un poco por mis diferentes actividades, me permiten, por un lado, pues tener actividades de muchos tipos y en diferente nivel de detalle, con lo cual pues toco la operativa, la táctica, la estrategia y de temas muy diferentes de gestión, de tendencias, de tecnología, de innovación, de representación, lo cual suelen ser semanas pues divertidas, como yo lo suelo resumir. Un día en la vida de Ramón, pues ya digo, suele ser bastante heterogéneos, pero bueno, vamos a decir un día típico. Bueno, pues es normal que tenga pues alguna entrevista con algún medio. Es normal que tenga que asistir a algún tipo de evento, pues o bien a dar una conferencia o a participar en una apertura o a participar en alguna de las mesas que tenga el evento o dar alguna conferencia. Es normal también pues que tenga al mismo tiempo pues temas de gestión propios de las diferentes asociaciones y bueno, pues contacto directo con todo mi equipo pues para temas de o dar alguna autorización a algo, o tomar una decisión, o gestionar alguna cosa. Es normal que esté involucrado en proyectos y bueno, pues los proyectos también me recurran, tengan reuniones, fundamentalmente suelen ser proyectos de innovación y bueno, pues Bien. ahí pues también lo mismo, pues tengo que estar en reuniones de seguimiento o tengo que estar pendientes de algo, realizar algún tipo de tarea. Y luego, pues el día, cuando parece que ya para todo el mundo, con lo que os he contado, ya habré acabado, pues me queda irme a la universidad y dar 4 horas de clase en temas relacionados, bueno, pues con logística, con tecnologías, o con temas relacionados con calidad, o bueno, pues todas aquellas cosas de las que le suele gustar a la gente escucharme, ¿no? Vamos a llamarlo así, en la universidad. Con lo cual, bueno, pues suelen ser, bueno, variados. Y por el Movidito. camino, y por el camino, pues haber tenido alguna comida con alguien, pues para empezar a pensar en cosas nuevas por hacer o gestionar temas o abrir puertas para temas que a lo mejor se habían quedado encallados. La pregunta por excelencia un poco, ¿no? ¿Cómo llegas al sector logístico? ¿Cómo llegas y cuándo llegas al sector logístico? Que es lo que ha dicho que ahora mismo te has convertido en Ramón García, director del CEL y todos esos cargos más. Sí. Pues mira, yo llego al sector logístico, yo no sé, estas cosas nunca se sabe, sí, pues, hay quien habla del destino. Yo no sé si yo elegí el sector de la logística o el sector de la logística me eligió a mí, porque fui pasando tanto bueno, inicialmente por mis estudios. Mi formación de base viene relacionado con la gestión de empresas y economía. Yo soy licenciado en Administración de Empresas y en Economía. Y bueno, pues en el ámbito de la Administración de Empresas hay una rama que es la organización.
Y bueno, pues digamos que fue lo que más me llamó la atención, más allá de otros ámbitos más financieros o más propios de economistas, donde están el 95% de mis compañeros de clase. Pues yo fui el que le llamó la atención la parte de organización de empresas, organización industrial, etcétera. Y bueno, pues por no sé si avatares del destino o no, pues mi primera experiencia profesional durante la carrera, en las prácticas típicas que haces en la carrera, fueron en una fábrica, en una multinacional muy importante del sector químico. Ahí no tenía que ver mi actividad directamente con el ámbito de la organización, era más con temas de control de gestión. Ujú. Pero empecé a ver el mundo industrial, cómo se mueve la gestión de materiales, el impacto que tenía en todo el movimiento de mercancías, me empezó a llamar la atención. Volví a la universidad, que me quedaba todavía un año, seguí estudiando, generé más interés por todo esto y mi primera experiencia profesional pues fue en una empresa farmacéutica ya en el departamento de operaciones. Y ahí, bueno, pues vi que me gustaba mucho más, empecé eh, a estudiar más sobre esta rama. Me interesó mucho toda la parte, la logística de la que se habla menos, porque todo el mundo a día de hoy, cuando hablamos de logística, el común de los mortales piensa que la logística es lo que se ve y se confunde mucho almacenamiento con logística o transporte con logística. La logística es toda la parte de organización que hay, desde que una empresa piensa que tiene que hacer algo hasta que eso se entrega o incluso se devuelve. Digamos que es mucho más amplio. Y un corazón Total. muy relevante que tiene que ver con la parte de la logística interna, que tiene que ver con toda la parte de la planificación de la producción, la planificación de la demanda, el almacenamiento, el transporte, etcétera, que es la logística interna que se ve con otra perspectiva. Bueno, pues caí ahí y hasta ahora. Fui pasando, una vez que caes en este tema y te apasiona y empiezas a estudiar, bueno, pues fui pasando de esta empresa farmacéutica, pasé al principal retailer español. Y también, como no puede ser de otra manera, pues con un rol de logística, primero gestor de materiales y luego proyectos logísticos, y luego en esa misma empresa consultor interno de temas logísticos, de ahí al CEL, y bueno, pues digamos que, y luego He ido dando. a todo lo que has contado antes, a toda esa lista de cargos Que se me han que quedado, ¿eh? Se me han quedado mucho porque era como, vamos a ver si no la presentación se va a hacer eterna. sí, sí, efectivamente. Vale, yo a estas alturas del partido dudo que alguien no sepa qué es el CEL, pero Sí. por entrar en materia, y que también nos comentes un poco cuál es la labor del Centro Español de la Logística. Pues la labor fundamental de esta organización es, bueno, esta organización se crea en los años 70, precisamente un poco con la vocación de hacer ver lo que te contaba yo antes, ¿no? El cómo se gestiona una cadena de suministro, ¿vale? Digamos que hay unos cambios de aires en aquel entonces en el que se empieza a ver que la gestión de materiales tiene que ser integral dentro de las Ujú, organizaciones y más allá de las organizaciones, en toda la cadena de suministro. Y entonces, bueno, pues esta organización nace con esa vocación, por un lado, de dar a conocer esas tendencias, ese modo organizativo, divulgarlo y sobre todo también que, bueno, pues para que todas las cosas pasen y pasen de manera adecuada entre las organizaciones, pues necesita que haya personas que tengan los conocimientos para poder gestionar pues todos esos cambios de tendencias, esos cambios tecnológicos, esas nuevas maneras de hacer y bueno, pues para que ser el primer centro formativo de logística que se hizo en España. Eso fue ujú, por lo que se creó en los años 70. A día de hoy, ¿qué es el CEL? Pues a día de hoy, 46 años después, es el punto de encuentro para los profesionales de la logística y fundamentalmente nuestra vocación es para todos aquellos que participan en esta cadena de valor, ya sea industria, ya sea prestadores de servicios logísticos, retail, empresas de transporte y empresas tecnológicas que están alrededor de este ecosistema, pues es el sitio donde sea el punto de referencia para nuestra primera línea de actuación, que es la innovación y proyectos, bien sea para estudios, grupos de trabajo, comités, para desarrollar los- o trabajar alrededor de los problemas que tenemos o tener los insights o tendencias de futuro. Con estos estudios, la parte de proyectos, pilotar tecnologías con proyectos nacionales europeos, bueno, una parte de comunicación y divulgación muy relevante. A día de hoy, pues estamos haciendo una media de 30 eventos de relevancia por toda España, ya sean foros, foros técnicos, congresos, cenas de networking,
premios, etcétera. Y luego, por último, divulgación vía redes sociales o vía nuestros diferentes medios, ya sea newsletter o ya sea nuestra revista, de todo lo que está pasando en la logística a nivel nacional e internacional. Y, por supuesto, pues uno de los principales activos, que es seguir siendo el centro de referencia en formación y certificación de personas para la profesión de la logística en España. Vale, me viene muy bien porque justo estaba pensando, ¿no? Creo que también sería interesante saber qué es CITED, qué diferencia Sí. tiene CITED con el CEL y cómo se complementan en la labor que tienen ambas organizaciones. Pues mira, CITED es una organización independiente, es una asociación también, que nace en el año 2007 con la vocación de, bueno, pues la crea una patronal del sector de la paquetería, con la vocación de, bueno, pues alguien, un visionario, ve que se avecinaba algún tipo de problema de reparto de mercancías en las ciudades a medio o largo plazo, ¿no? Y entonces pensó que a lo mejor era interesante crear una entidad o un organismo que fuera un think tank de innovación para trabajar en cómo poder hacer un reparto de mercancías más eficiente y más sostenible al mismo tiempo. Entonces, con esa visión y con el apoyo institucional, específicamente en aquel momento de la Comunidad de Madrid y algunos ayuntamientos y las Ujú. principales empresas del sector del reparto de mercancías y empresas tecnológicas, se genera este ecosistema innovador que se pone a trabajar en aquel momento con esta línea de trabajo. En el año 2014 pues bueno, pues hay como un punto de inflexión y lo que se hace es, bueno, pues se genera, bueno, pues CITED va evolucionando en este camino y lo que se decide es darle una mayor envergadura y, bueno, esa patronal que había creado ese spin-off se había fusionado con alguna patronal más y con la visión de creando una patronal más grande que actualmente es uno y por otro lado, CEL, que tenía, digamos, la patronal uno representa a los prestatarios de servicios logísticos y CEL representa toda la cadena de Claro, la logística, incluyendo el retail, incluyendo la industria, pues unir el potencial de estas dos organizaciones y que pudiéramos utilizar a CITED como instrumento de innovación pues, para la actividad logística en su totalidad, ¿no? Entonces, se nos entrega en encomienda de gestión a CEL CITED y con la cogestión, vamos a llamarlo así, también de la patronal uno para continuar en ese cometido. Entonces, ¿qué diferencia fundamentalmente hay con CEL y con CITED? Pues la diferencia fundamental es el foco. CITED está muy focalizado en todo lo que tiene que ver con la distribución urbana de mercancías ¿vale? en el ámbito urbano, ¿vale? Y además tiene mucho que ver y está muy focalizado en ser una entidad que trabaja por y para poner iniciativas, proyectos de I+D que sean innovadores y que sea un centro de testeo y de prueba para todas estas potenciales soluciones que nos va requiriendo pues, este entorno tan complejo que se ha demostrado que el visionario que en su momento, o grupo de visionarios que vieron que aquí va a haber un problema, pues verdaderamente lo ha habido y que, bueno, pues Tal CITES cual. lleva muchos años ya poniendo su granito de arena no solamente en identificar problemas y soluciones, sino también testar esas soluciones a través de los consorcios que ponemos en marcha. CITE tiene la suerte de ser una de las 110 agrupaciones empresariales e innovadoras que acredita el Ministerio de Industria. Específicamente, estas agrupaciones empresariales innovadoras, cada una tiene un rango de actuación o un ámbito de actuación o un vertical. Pues a día de hoy es la única agrupación empresarial innovadora que está focalizada específicamente en la distribución urbana de mercancías. Y eso pues, nos ayuda y nos apoya a poner en marcha consorcios para poner en marcha proyectos de I+D+I en el que tratemos de buscar soluciones y testarlas para la problemática o bueno, más que para la problemática, para el desarrollo futuro de esta distribución urbana de mercancías más eficiente y sostenible y que mantenga el nivel de servicio o el crecimiento que estamos viendo vinculado con los cambios de hábitos de consumo y al mismo tiempo pues testemos todas esas tecnologías disruptivas que a día de hoy pues nos están volviendo locos a todos por la velocidad con la que llegan y tenemos que ver un poco entre todos, ya no de manera individual, qué aplicación tienen y en qué nos pueden ayudar para solucionar el problema o para salirnos de la caja, o para hacer cosas nuevas, ¿no? Y ahí, pues en esa estamos, desde CITED. Justo con lo que vienes comentando, me sirve muy bien preguntarte
bueno, una de las principales, creo, acciones, ¿no? Misiones, ¿no? De estas asociaciones que veníamos comentando es el networking, ¿no? Esa colaboración entre actores de la cadena. ¿Qué importancia le das tú a esa colaboración, a esas colaboraciones entre diferentes tipos de empresas, tipologías de empresas o actores de la cadena de suministro y de la logística, y particularmente el papel, ¿no? que juega el CEL, por ejemplo, allí? Pues mira, yo creo que el contexto en el que estamos, en el cual tenemos un contexto, bueno, ahora se le llama, es tan volátil que le cambiamos hasta el nombre. Hace poco le llamábamos Buca, ahora se llama Bani. Bueno, eso es la última vez que escribió alguien de esto. A lo mejor ahora ya, mientras que estamos hablando tú y yo, ya ha habido otra persona que le ha puesto otro nombre porque ha cambiado el contexto de incertidumbre. Si queremos resumir este contexto de incertidumbre, lo podemos resumir en que se nos están juntando en muy poco tiempo estos cambios de hábitos de consumo, cambios normativos, requerimientos de sostenibilidad, etcétera, multitud de tecnologías disruptivas y muchas disrupciones. Todo lo metemos en una costelera y todo a toda velocidad con un sector o una actividad que tiene que seguir funcionando pase lo que pase. Exacto. Entonces, ¿qué sucede en este contexto? Bueno, pues yo creo que el contexto es tan complejo que hacer la guerra o uno por su cuenta ya cada vez es más difícil. Entonces yo creo que te diría el futuro, pero el presente es colaborativo en todos los ámbitos. Es colaborativo en el ámbito de cómo tenemos que plantear los procesos, pero también es colaborativo o debe serlo en el ámbito de cómo tenemos que inventar los siguientes pasos. Yo creo que vivimos en la era de la inteligencia colectiva. Y entonces, bueno, pues respondiendo a tu pregunta, pues hacen falta foros como el CEL, precisamente para generar ese punto de encuentro en el que sepamos, de alguna manera, podamos diagnosticar por dónde vamos y podemos trabajar conjuntamente esas soluciones que nos van a llevar a poder afrontar este futuro de una manera más resiliente, más sostenible, más eficiente, más ágil. Y eso, bueno, pues yo creo que es uno de los principales puntos de valor que tenemos las asociaciones actualmente, porque hacemos ese papel de dinamizador de ecosistema y de punto de encuentro al mismo tiempo, que nos va a ayudar a que, bueno, pues poder generar esas soluciones colaborativas que yo creo que el futuro o es colaborativo y sostenible o no hay futuro. Justo venías comentando antes un poco tu formación, ¿no? Que tienes formación en administración de empresas, formación en economía, y luego he visto por allí en algún currículum un montón de certificaciones tremendas. Entonces, ¿qué importancia, qué valor crees que tiene la formación en el entorno logístico actual? Pues mira, yo creo que te lo voy a resumir en un esquema. Hay en el ámbito de las tareas o labores que se realizan en el ámbito profesional, si lo ponemos en una matriz, podemos dividirlo con dos cuadrantes, ¿no? Y que esos cuadrantes tienen que ver con tareas que son complejas y tareas que son sencillas, y luego es al mismo tiempo lo que es repetitivo y lo que es unitario, vamos a llamarlo así. ¿Vale? Si hacemos un cuadre, ¿vale? En el cual cuadramos lo repetitivo y lo unitario con lo complejo y lo sencillo, pues nos queda lo sencillo y repetitivo, que solo va a hacer una macro, o lo va a hacer un algoritmo, ¿vale? Un bot, ¿vale? ¿Vale? Podemos coger lo eh, complejo y repetitivo, que más tarde o más temprano lo hará un robot o una máquina, porque como es repetitivo generaremos pautas, ¿vale? Por Así. complejo que sea. Luego nos queda lo sencillo que es unitario, que como es sencillo seguramente también lo hará un robot o una máquina, ¿vale? Y luego nos queda lo que es complejo y es unitario. Vale, pues eso es lo que es el futuro de las personas y de los profesionales. ¿Cómo somos capaces de gestionar tareas que sean complejas y unitarias, teniendo criterio para poder resolver esto? Y eso, el gran valor de la formación está ahí, en tener personas que tengan criterio y conocimiento para poder abordar tareas complejas y con conocimiento. Vale, entonces por ahí creo que es el futuro de la formación superior. En el ámbito de otro tipo de niveles de formación, pues tienen mucho sentido, pues precisamente para poder manejar aquellas tareas con un grado de expertise y de eficiencia que tenga que ver con el requisito que tenemos actualmente en el mercado.
Y para ello, pues estamos en contextos cada vez más complejos de respuesta a mercado y cada vez más competitivo, y es muy importante que contemos con profesionales cualificados y que sepan hacer muy bien su trabajo. Y bueno, esto yo creo que queda bastante claro, ¿no? O sea que para Total, el profesional de alto nivel, pues el hueco que nos va a quedar es el de tener sentido común y juntarlo con criterio. ¿Vale? Y el perfil más operativo, lo que necesitamos es perfiles que sean muy técnicos y muy cualificados para que las empresas donde estén sean competitivas en un contexto muy competitivo. Y bueno, pues ya digo, yo animo a todo el mundo a que se forme porque te cambia la perspectiva a la hora de abordar los problemas, te ayuda a resolver las situaciones cotidianas y te quita mucho estrés, ¿no? A la hora de abordar, no, a la hora de abordar tu día a día en cualquier tipo de nivel de actividad que realicemos. totalmente, totalmente. Te tengo una preguntilla ya del ámbito profesional, la que queda del ámbito profesional, y es ¿qué significa para ti la docencia? Sabemos que das clases, al menos por lo que he podido ver, en la Universidad Carlos III y en la Camilo José Cela. ¿Es correcto? ¿Alguna otra más? Sí, sí, no, a nivel de grado, sí. A nivel de posgrado doy en muchas otras universidades, tanto en diferentes ciudades españolas y en Latinoamérica, tanto en presencial como en online. Muy bien, ¿Y qué significa para mí la docencia? Pues a día de hoy, mira, te lo voy a explicar. El día que nos vimos, te conté una anécdota que quedamos que hoy no te iba a repetir porque ya te la conté, quedó para al respecto de fue mi llegada al mundo de la logística. Pues ahora te voy a contar otra anécdota de cómo fue mi llegada al mundo de la docencia. Eh, en un momento de mi vida, pues pensé que para poder llegar a crecer profesionalmente era muy importante saber hablar en público. Y entonces le di una pensada a cómo podría, con mi edad, estoy hablando, yo tendría, cuando pensé esto, pues tendría 23 años o así, 23 24. Pues pensé que pues, yo veía un poco la evolución de la gente que estaba en otros ámbitos, niveles profesionales en donde estaba trabajando yo en aquel momento, y veía que había un nivel más operativo, que éramos más técnicos, que estábamos haciendo, y luego había otros que eran los que tenían que ir a convencer de cosas más a nivel directivo, ¿no? Y que para eso se tenía que generar pues esa competencia de hablar en público. Entonces dije, bueno, ¿dónde me podrían a mí dejar ensayar para hablar en público y tenerme que obligar a hacerlo todas las semanas? Porque aunque no lo parezca, en aquel momento era muy tímido, también, adicionalmente, ¿no? vale. Y entonces, combinadas las dos cosas, pues dije, pues aquí esta universidad ha sacado unas plazas para profesor asociado para temas de logística y cadena de suministro, pues ya está, ya tengo todo. Tengo un sitio donde me dejan hablar de lo que me gusta, además voy a poder vencer mi timidez y al mismo tiempo voy a tener que aprender a hablar en público y además de manera obligada. Ya, Entonces, con esa trinomio de cosas, pues bueno, pues empecé. Tengo que decir que empecé a dar clases en la universidad. Hubo una persona que confió en mí y le estoy especialmente agradecido y voy a aprovechar para lanzar el agradecimiento en este vídeo a María José Álvarez Gil, que es la catedrática de Organización de Empresas de la Universidad Carlos III. muy bien. Confió en mí como profesional incipiente, que podía, porque en aquel momento pues era bastante joven y me dio la Junior, oportunidad, Johnny me dio la oportunidad pues eso, de compartir mi conocimiento con futuros profesionales en ese momento. Y bueno, pues empecé con ese gusanillo y bueno, pues de esto han pasado veintitantos años, no voy a decir cuántos para no delatar mi edad, para no sacar cuentas, pero han pasado más de 20 de este momento. Pues ahora mismo, te voy a decir dos cosas. La primera, el primer titular que vamos a sacar de aquí es que ahora mismo no concibo mi actividad profesional sin que una parte sea docente, porque lo disfruto y porque creo que, por un lado, disfruto mucho de la docencia y por otro lado, ya lo autopercibo como mi contribución a la sociedad, es como bonito. el que, bueno, pues el compartir ese conocimiento y el generar
el trasladar esta ilusión o esta emoción por un sector que a mí me apasiona y que con eso consiga que haya otras personas, primero, que se interesen y se apasionen también, para mí pues es extremadamente relevante y eso pues no lo puedo disociar de mi ser, o sea, forma parte de mi vida. Y luego por una segunda derivada me ayuda, por un lado, a tres cosas, o me ha ayudado mucho. Me ha ayudado mucho a que, por supuesto, saber hablar en público. Creo que habrás estado en alguna de mis charlas. Eso, objetivo conseguido. Segundo, me ha ayudado mucho a estructurar ideas. Entonces, siempre que hablo con la gente, creo que soy muy didáctico precisamente porque estructuro mucho el mensaje y eso Ujú. viene del esfuerzo que tienes que hacer cuando vas a dar clase y le vas a explicar cosas a gente que no sabe, pues es muy importante que para ayudar a entenderlas estructures muy bien el mensaje para que se entiendan de una manera más sencilla y que al final la complejidad no venga en que tengan que entender lo que me han contado, sino precisamente lo que me han contado. Y entonces, Claro, en el asunto eh, y en el contenido de... y no, sí, no la había, ¿no? Y eso, bueno, pues yo creo que es bastante conseguido y por eso me aporta mucho. La tercera, el tercer punto me obliga a estar actualizado siempre, aunque bueno, por mi actividad profesional, bueno, puedo decir que no es que me obligue, sino que al final en muchas ocasiones incluso yo voy por delante de la bala y por mi actividad no yo, pero bueno, las instituciones que lidero vamos creando tendencia, con lo cual, bueno, pues eso también me aporta mucho a nivel docente. Y la cuarta cosa me ayuda a estar muy en contacto con las nuevas generaciones y ver también, bueno, pues cómo cambian las maneras de ver, la manera de relacionarse, en qué piensan. Y bueno, pues también eso me aporta mucho también para mejorar mi manera de comunicar o ver cómo me tengo que dirigir a las nuevas personas o ver también lo que viene, porque esas personas que yo estoy enseñando ahora en la Camilo José Cela o en la Carlos III, nuestros másteres son los que dentro de 5 años me voy a encontrar en el CEL como socios y dentro de 10 como directores de logística. Incluso Claro. alguno ha aventajado antes, ¿vale? Y bueno, pues tenemos que empezar a entender cómo piensan, porque también tiene mucho que ver eso con cómo se van a organizar o cómo se van a gestionar las organizaciones en los próximos años, ¿no? Porque hay cambios, ¿no? Sí, En la manera, en las maneras, vamos a decir cambios sociológicos, por no llamarlo de otra manera, que afectan mucho luego a nivel organizativo. Y eso pues también me aporta mucho. Y esto es un poco, bueno, pues el resumen, ¿no? De qué muy es la bien, docencia ¿eh? para mí. Pues ya vamos casi llegando al final, me quedan dos Sí. preguntitas que van a ser muy rápidas, no sé, depende de cuántas aficiones tengas y justo eso, la pregunta Sí. habitual también, ¿quién es Ramón fuera del entorno logístico y profesional? Pues una persona normal y corriente. Eh, Padre de dos hijas gemelas, a las cuales adoro y me apasiona pasar todo el tiempo que pueda con ellas y disfrutarlas. Ahora tienen 10 años y estamos, yo creo que en el mejor momento como padre y haciendo todo lo que pueda con ellas y ayudándolas sobre todo a generar, que sea lo que sea o lo que quieran cuando sean mayor, pero mi mayor aportación, yo creo que como padre siempre es para ellas es que sean personas con criterio. Y yo lo que les estoy es, más en el momento en el que estamos, que me da mucho miedo el futuro, con inteligencias artificiales, multitudes de redes sociales, etcétera, que al final pues, nos pueden manipular Muy bastante fácilmente. y yo creo que lo que nos hace falta es formar mucho, más que en contenido, porque yo creo que las nuevas generaciones el contenido lo van a encontrar por mil sitios. Yo creo que ahora mismo lo que tenemos que formar a las personas es en que tengan criterio y en eso es en lo que me ocupo, hacer actividades con ella. Cuando puedo, no hacer nada. O sea, me dedico a lo mejor una hora que hago una reunión conmigo mismo para no hacer nada y desconectarme del planeta. Cuando pueda, eso, y muchas veces, no, tú que no estás haciendo nada. Sí, sí, estoy no haciendo nada que lo tengo agendado y que me hace falta. De vez en Eh, cuando, eh, mente plana. estoy haciendo nada. Y luego, bueno, pues tengo muchos amigos que siempre que puedo, pues me gusta hacer cosas con ellos, de todo índole. Pues charlar, salir, conversar, ir a tomar algo, pues tener un ocio
en lo más intenso posible y de lo más variopinto y variado, que como te puedes imaginar, no me gusta hacer siempre lo mismo. Entonces, cuando me leía la pregunta de cuáles son mis aficiones, pues claro, hay gente que, pues yo hago esto todas las semanas porque, pues no, yo no, a mí me gusta hacer cosas distintas siempre que puedo. Soy muy activo también y lo que me encanta mucho es viajar, conocer. Soy una persona con una mente muy abierta y muy curiosa. Me gusta mucho conocer muchos lugares, muchos sitios, muchas culturas, muchos puntos de vista, hablar con la gente. Y luego, si tengo una afición o un yo oculto, vamos a llamarlo así, me gusta mucho la cocina. Yo soy un cocinilla en potencia y bueno, pues también me gusta mucho pues reunir alrededor de una mesa amigos en el que bueno, pues puedo compartir con ellos por lo que mi creación de ese día, Muy que como bien. puedes también imaginar tampoco es siempre lo mismo. Entonces, eso es un resumen de mi yo fuera de la logística y procurar no hablar de logística cuando también en mis momentos de Se ocio. agradece, ¿no? Sí. Muy bien, muy bien. Aunque cada vez más me cuesta, ¿eh? Porque cada vez, desde estos últimos años, pues es un tema que se ha lanzado ya a la sociedad y bueno, pues mucha gente se interesa por estos temas y bueno, pues siempre me toca dar alguna mini masterclass con cervezas, con colegas. Mm, Me imagino que no sea tan fácil desconectar del todo Sí, de la logística. Y la última pregunta, para sí. finalizar ya, y también una ya bastante habitual de las últimas entrevistas, es, si tú tuvieras que aprender algo diferente totalmente a lo que has hecho hasta ahora, ¿qué te gustaría hacer y por qué? Pues mira, ya te lo he revelado, yo creo que soy un chef en potencia. Eh, Entonces, porque me encanta la cocina y además no me refiero pues y veo que hay mucho que podría tener talento y muchas veces me faltan conocimientos. vale, Y no yo creo que me hubiera podido realizar siendo un chef de un restaurante. Y mira mm, que es algo completamente pero sí, pero también tiene movimiento, creatividad, tiene sentido. correcto. Es un tema que me gusta, me entretiene, me parece que es una manera también de exponer, de canalizar creatividad. Y luego también, bueno, pues el resultado es muy tangible y muy evidente. Y Y muy bueno, rico. pues y muy rico cuando lo haces bien. Y cuando lo haces mal, pues también el fracaso es muy evidente, ¿no? Con lo cual también te reta. Y con lo cual, bueno, pues eso, yo creo que me vería ahí.